Ella creía que el mundo descansaba solo sobre sus hombros, que su única verdad era el sacrificio feroz por sus hijos. Siempre la vi así, una leona solitaria, desgarrándose el alma para que a ellos no les faltara nada, cargando un dolor que ni sus propias lágrimas lograban bautizar. Pero esa entrega terminó en tragedia el 15 de abril de 2026, bajo el cielo de Polanco. Carolina no solo cayó, fue borrada. En aquel departamento de la Ciudad de México, el odio se manifestó en su forma más pura y retorcida. Lo que le hicieron sobrepasa cualquier lógica criminal común. Estamos ante un caso escalofriante de overkill. No bastó con detener su vida, el agresor buscaba aniquilar su esencia. Imaginen la furia necesaria para descargar 12 proyectiles contra un solo cuerpo. Su suegra no solo apretó el gatillo para silenciarla con disparos certeros al cráneo, sino que continuó perforando su torso en un frenesí de ira ciega. Cada impacto adicional en su rostro y pecho no fue un accidente, fue un mensaje de desprecio absoluto. Fue el intento desesperado de una mente perturbada por desfigurar aquello que envidiaba o temía, transformando un asesinato en un despliegue de violencia expresiva que nos deja sin aliento. Ella, que luchó tanto por la vida, terminó siendo víctima de una hazaña que quería destruirlo todo, incluso su recuerdo. Lo que pasó en ese departamento después de que Carolina exhalara su último aliento es, quizás, más retorcido que el crimen mismo. Mientras yo esperaba un mensaje que nunca llegó, su esposo y su suegra se quedaron ahí, encerrados con el cadáver, respirando el mismo aire viciado por la pólvora durante un día entero sin decir una palabra al mundo. Ese silencio de 24 horas no fue por shock, fue una estrategia perversa para borrar sus huellas. Para cuando las autoridades llegaron, el escenario era una mentira, la sangre ya se había secado perdiendo su rastro original, el calor del cuerpo se había desvanecido alterando la hora de la muerte y cualquier residuo de disparo en las manos de los culpables se había esfumado. Criminológicamente, nos robaron la verdad, contaminaron la escena y manipularon cada rincón para que la lógica forense se volviera un laberinto imposible. Pero lo más escalofriante, lo que me revuelve el estómago como hombre que la amó, es la excusa cínica que dio él. Dice que no llamó a la policía porque el bebé tenía hambre, alegando que dejó que su hijo se alimentara del pecho de una madre que ya estaba fría. Un día completo conviviendo con el horror, usando la inocencia de un recién nacido para encubrir la monstruosidad de un linchamiento familiar. En esas 24 horas, no solo se perdió la evidencia, se perdió cualquier rastro de humanidad. Es que no puedo dejar de pensar en la frialdad de ese hombre, es algo que me quema por dentro. Mientras yo me desesperaba por no saber de ella, él, que se suponía debía ser su protector, decidió que salvar la vida de Carolina no era su prioridad. ¿Cómo puedes ver a la mujer que duerme contigo desangrándose y no marcar al 911 de inmediato? En lugar de buscar una ambulancia, de intentar un milagro o de pedir ayuda a gritos, prefirió el silencio. Si tanto le preocupaba el bebé, cualquier persona con un rastro de decencia habría llamado a un familiar o buscado una niñera, pero él no, él eligió quedarse ahí, viendo cómo se apagaba la luz de Carolina. Esa supuesta conmoción de esposo e hijo es una mentira que no se sostiene, porque lo que realmente hizo fue montar una estrategia de encubrimiento. Su pasividad no fue por miedo, fue complicidad pura. Al no denunciar el ataque al instante, le regaló a su madre el tiempo necesario para huir hasta Venezuela, permitiendo que la justicia se le escapara de las manos durante meses. Estamos ante una omisión de auxilio criminal, un hombre adulto, con todas sus facultades, que prefirió alterar la escena y limpiar el rastro de la pólvora antes que intentar socorrer a la madre de su hijo. Para mí, esto no es solo un descuido, es la prueba de que existía un pacto oscuro entre ellos. La investigación tiene que ir mucho más allá de los disparos, porque ese día, mientras él convivía con el cuerpo, no estaba siendo un esposo en duelo, estaba siendo el arquitecto de la impunidad que hoy me tiene aquí, gritando la verdad que él intentó enterrar. Lo que realmente me indigna, lo que me rompe el corazón, es ver cómo el sistema intentó pisotear la memoria de Carolina desde el minuto 1. El 21 de abril, cuando el caso finalmente vio la luz, las autoridades cometieron una atrocidad técnica, lo llamaron homicidio doloso. ¡Qué ceguera tan conveniente! Ignoraron por completo que a ella la casaron en su propio hogar, en un entorno de control y de celos enfermizos que yo mismo presencié en sus ojos tantas veces. Es la misma historia de siempre en Latinoamérica. Si un caso no se vuelve un escándalo mediático, los investigadores se guardan la perspectiva de género en el cajón y se limitan a lo fácil, a lo que no requiere esfuerzo, borrando de un plumazo que esto no fue una pelea cualquiera, fue un ataque contra su dignidad de mujer. Para ellos es solo un error de papeleo, pero para los que la amábamos es una segunda ejecución. Solo cuando el ruido social los obliga, sacan sus manuales y admiten lo evidente, que por el vínculo familiar, por la hazaña y por cómo ocurrió todo dentro de esas cuatro paredes, esto tiene un solo nombre: feminicidio. Se resisten a ver que ella vivía bajo un esquema de posesión y violencia simbólica que la asfixiaba. Cumple con cada una de las señales de alerta,
Existía una relación de confianza traicionada, un historial de maltrato psicológico y ese aire de propiedad que su esposo y su suegra ejercían sobre ella. Clasificarlo mal no fue una confusión, fue un intento de ocultar que a Carolina la mataron por ser mujer, en su propio santuario, convirtiendo el ámbito doméstico en un matadero de ilusiones. No voy a permitir que sigan ocultando el contexto de su vida bajo términos legales vacíos. La miopía de la justicia me enferma, porque parece que para los fiscales el dolor solo cuenta si el verdugo es el marido. Se aferran a la idea de que, como fue la suegra quien apretó el gatillo, no pueden llamarlo feminicidio desde el principio. ¡Qué absurdo! Ignoran que en esa casa el abuso, la posesión y los celos eran un veneno compartido. Ella vivía bajo un control absoluto donde el esposo era, como mínimo, el arquitecto del silencio. Al degradar el caso a un simple homicidio, no solo está maquillando las estadísticas de este país para que parezca que la violencia contra la mujer disminuye, sino que le están regalando una salida fácil a los culpables. Hay una diferencia abismal entre una condena de 20 años y la sombra de una sentencia de 7 décadas, que es lo que realmente se merece este nivel de crueldad. Pero el destino es caprichoso y el 22 de abril todo dio un vuelco con una filtración que nadie esperaba. No fue una cámara de vigilancia la que nos mostró la verdad, sino un monitor de bebé. Ese pequeño aparato destinado a cuidar la vida terminó registrando el horror de su muerte. Esas imágenes son el testimonio digital de su calvario y, aunque ahora los peritos tengan que validarlas bajo 1000 protocolos, para mí son la prueba irrefutable de que Carolina no murió en un incidente aislado. Ese video captura la esencia de la misoginia que reinaba en ese hogar, una prueba que grita lo que ellos intentaron silenciar durante 24 horas y que ahora, por fin, pone a los investigadores contra la pared para que dejen de jugar con las leyes y llamen a este crimen por su verdadero nombre. Para que la justicia no pueda mirar hacia otro lado, la familia de Carolina ha tenido que pelear cada centímetro de terreno, presentando grabaciones que ahora mismo están bajo el microscopio de los peritos. No basta con que nosotros sepamos qué pasó, se necesita que un experto valide cada frecuencia de audio, cada rastro digital y cada voz para que ese monitor de bebé se convierta en una prueba irrefutable. Y lo que ese audio revela es, sencillamente, una pesadilla. Se oye el estruendo de una pelea cargada de un control asfixiante, de celos que ya no eran humanos. «Tú eres mío», gritó esa mujer antes de que el sonido de las balas silenciara a Carolina para siempre. Esas palabras, «la familia es mía», me persiguen por las noches, porque no son solo un grito de guerra, son la prueba de una relación enferma y psicopatológica entre Erika N. y su hijo. Es aterrador ver cómo esa mujer, detenida finalmente en Venezuela, mantenía un vínculo tan amalgamado y retorcido con el que cualquier intento de Carolina por construir un hogar propio era visto como una declaración de guerra. En un mundo sano, un hombre se emancipa, crea su propio núcleo y su madre pasa a un segundo plano, pero aquí estábamos ante un complejo materno invertido, una obsesión donde no había espacio para una esposa. Ese «tú eres mío» fue la sentencia de muerte de Carolina, fue la confirmación de que para esa suegra, mi Carolina no era más que un obstáculo en una relación incestuosa a nivel emocional que terminó en sangre. Lo que más me desgarra es recordar cómo ella intentaba ocultar ese infierno, mientras yo veía desde fuera cómo la sombra de esa madre dominante la iba consumiendo. No fue un simple arranque de furia lo que terminó con su vida, fue la culminación de un sistema de propiedad donde él no era más que un títere de su madre. Escuchar a esa mujer justificar el ataque diciendo que Carolina la hizo enojar es el retrato vivo de un desequilibrio aterrador, de alguien que cree que tiene derecho a aniquilar a otra persona solo porque no se somete. Pero no nos engañemos, esto no es cosa de locos que gritan por la calle. Quienes la mataron son personas que caminan entre nosotros, que saben fingir normalidad, pero que por dentro están consumidas por una necesidad de control y poder absoluto. En este lado del mundo, la tragedia de Carolina es la de miles, pero hay algo que la gente no termina de entender: el peligro real no siempre está en los golpes cotidianos, sino en el momento exacto en que decides decir basta. Ella estaba en ese punto crítico, intentando reclamar su libertad, y fue ahí cuando el monstruo del control familiar mostró su cara más letal. Ese silencio de él, esa falta de auxilio mientras ella se desvanecía, no fue confusión, fue la aceptación de que ella ya no le servía si no podía ser dominada. La violencia psicológica fue el veneno lento, pero la decisión de Carolina de no ser más una pertenencia fue lo que apretó el gatillo. Es un ciclo perverso donde el riesgo de muerte se dispara justo cuando la víctima intenta recuperar su vida, y Carolina, mi Carolina, pagó el precio más alto por querer ser dueña de su propio destino. Las estadísticas no mienten y yo lo sentía en el pecho. El riesgo de muerte se dispara en los 90 días posteriores a que una mujer intenta romper sus cadenas. Ese audio del monitor de bebé no es solo ruido, es la evidencia de una tortura psicológica que venía escalando y que, tarde o temprano, iba a estallar. Pero lo que me quema la sangre es darme cuenta de que esto no fue un impulso, fue un plan fríamente ejecutado. Mientras el esposo ejercía ese control asfixiante sobre ella,
la suegra preparaba el golpe final. No hubo una pelea a gritos antes de los disparos, hubo una calma aterradora, la calma de quien ya sabe que va a matar. Esa mujer no estaba fuera de sí. Tras descargar el arma, dejó la pistola en la cocina con una parsimonia que hiela la sangre, tomó sus maletas y pidió un transporte como si acabara de terminar una jornada de trabajo. Esa frialdad confirma que la ejecución de Carolina estaba escrita desde mucho antes. Mientras yo la esperaba, ella estaba siendo acechada en su propia casa por una mujer que no mostró ni un gramo de arrepentimiento. Sin embargo, la arrogancia fue su ruina. Pensó que podía esfumarse de Polanco sin dejar rastro, pero olvidó que en una zona así, cada esquina tiene ojos. Gracias a las cámaras del C5, las autoridades lograron lo que ella no previó, localizar al taxista que la sacó de la escena del crimen. Ese hombre se ha convertido en la pieza que faltaba para reconstruir su huida desesperada. Su testimonio es el hilo que une el departamento donde quedó el cuerpo de mi Carolina con el escondite al que esa asesina huyó, creyendo que el silencio y la distancia la mantendrían a salvo. La red se está cerrando, y por fin el mundo entenderá que lo que pasó en ese edificio no fue un accidente, sino un asesinato meticulosamente coordinado. Es desgarrador pensar en el largo viaje que esa mujer emprendió desde Ensenada, atravesando el país durante 3 días por carretera solo para terminar con la vida de Carolina. Mientras en ese puerto del norte las calles rugen y la gente se vuelca en protestas multitudinarias exigiendo justicia, las autoridades han blindado la ciudad en una búsqueda que, hasta ahora, parece no dar frutos. Pero la presión es asfixiante. Con una ficha roja internacional y una alerta migratoria pisándole los talones, el mundo se le ha vuelto pequeño a la suegra de Carolina. No hay rincón donde pueda esconderse de la sombra de una condena que podría alcanzar los 70 años. El clamor popular no pide menos que la pena máxima, y sinceramente, viendo la hazaña con la que actuó, cualquier otra sentencia sería un insulto a la memoria de la mujer que amé. Cada detalle que sale a la luz refuerza lo que ya todos sentimos. Esto no fue una simple diferencia de opiniones que se salió de control. Estamos ante la ejecución sistemática de un feminicidio bajo el rigor del Código Penal. Si las pruebas que hoy llenan los expedientes se validan, no habrá atenuante que la salve de la justicia por haber arrebatado una vida basándose en el odio y el control de género. Carolina no era solo una cara bonita o una figura pública, era un ser humano cuya existencia fue truncada por una mente que se creía dueña de su destino. Ahora, mientras la investigación se desplaza por los mismos caminos que ella usó para huir, solo queda esperar que el peso de la ley caiga con toda su fuerza sobre quienes convirtieron un hogar en un escenario de horror, asegurando que la impunidad no sea el último capítulo de esta tragedia. Es inevitable preguntarse cómo es que alguien puede ver el fin de la persona que supuestamente ama y no mover un solo dedo. Mientras yo me hundía en la desesperación sin saber de ella, el esposo de Carolina ya estaba tejiendo su propia red de silencio. No me vengan con cuentos de bloqueo mental o estrés postraumático. En este país, quedarse de brazos cruzados mientras una vida se apaga te convierte automáticamente en cómplice. Las señales estaban ahí desde hace tiempo. Ese control emocional asfixiante y la posesividad enfermiza que ella sufría eran el preludio de lo que vimos en ese video aterrador. Él no es una víctima de las circunstancias, es el hombre que decidió callar durante 24 horas críticas, dándole a su madre el tiempo suficiente para desvanecerse en la frontera. La justicia finalmente le ha puesto las esposas, y con toda razón, porque en un crimen de esta magnitud, la omisión es tan letal como el mismo disparo. Las autoridades ya no compran esa excusa barata de que el Zoc lo dejó paralizado, lo que investigan ahora es si hubo un pacto de sangre previo. Porque seamos claros, quien permite que el verdugo escape y quien oculta un cadáver bajo su propio techo no está en Zoc, está actuando con una frialdad calculada. Su defensa va a sudar sangre intentando justificar por qué no buscó ayuda, por qué no gritó, por qué dejó que el cuerpo de Carolina se enfriara mientras él simplemente esperaba. En este tablero de traiciones, el silencio del esposo fue la pieza clave para la huida de la suegra, y eso es una mancha de complicidad que ninguna lágrima de cocodrilo podrá borrar frente a un juez. Es un secreto a voces que la sentencia contra él es inevitable, lo van a condenar porque nadie se cree ese cuento del Zoc. Está claro para todos que cada minuto que pasó en silencio, mientras el cuerpo de Carolina perdía su calor, fue un regalo de tiempo para que su madre se esfumara. Pero lo que me revuelve las entrañas es descubrir el posible trasfondo de tanta maldad. Ahora que amigos y tíos están alzando la voz, surge una hipótesis que hiela la sangre: el dinero. Tras la trágica muerte de su padre en un casino de Estados Unidos, asfixiado en un forcejeo que terminó en una millonaria indemnización, Carolina se convirtió en dueña de una fortuna que, al parecer, despertó la codicia más baja en esa casa. Se sospecha que el móvil de este horror no fueron solo los celos o el control, sino un plan fríamente trazado por madre e hijo para apoderarse de sus cuentas bancarias. Es una posibilidad que cobra cada vez más fuerza en la investigación, que la mataron para heredar su tragedia. Mientras yo la amaba por quien era,
Ellos la veían como un botín de guerra. Si esto se confirma, estaríamos ante una traición doblemente perversa, donde el esposo y la suegra no solo conspiraron para silenciarla, sino que transformaron su luto previo en una oportunidad para enriquecerse. Hay un ruido que los canales oficiales no quieren oír, pero que en los pasillos de las amigas de Carolina, sus verdaderas confidentes, suena con una fuerza ensordecedora. Ellas, que guardan sus nombres por miedo pero no sus verdades, confirman lo que yo siempre sospeché, que la suegra era una sombra dominante que manipulaba cada pensamiento de su hijo. Esa presión fue el detonante para que Carolina buscara aire, huyendo de Ensenada para refugiarse en el lujo de Polanco, pensando que la distancia física la salvaría de ese control asfixiante. Sin embargo, ese movimiento solo enfureció más a la mujer que se creía dueña de su familia. Mientras la fiscalía se pierde en trámites, la calle ruge, la familia de mi Carolina marcha bajo el sol, negándose a que su nombre se convierta en una cifra más que el olvido devora. Lo que este caso grita es que el sistema está roto desde la raíz. No basta con lamentarse, necesitamos que denunciar no sea una sentencia de muerte, que existan consecuencias que realmente quiebren la impunidad. Es indignante ver cómo, mientras exigimos justicia, los culpables y sus familias intentan comprar su libertad, contratando ejércitos de abogados para limpiar lo que las balas mancharon. Tenemos que forzar un cambio donde la responsabilidad sea real y no un privilegio negociable. Me enferma saber que, mientras nosotros buscamos consuelo, ellos buscan tecnicismos legales. No podemos permitir que el poder del dinero silencie el estruendo de los 12 disparos que le arrebataron la vida a Carolina. La solución no es solo encerrar a quien disparó, sino desmantelar toda esa estructura de complicidad y violencia que permitió que una madre y un hijo se sintieran con el derecho de decidir quién vive y quién muere. A veces me pregunto cuántas veces Carolina intentó gritar y el miedo le ahogó la voz. Tenemos leyes que en el papel parecen perfectas, pero la realidad es una bofetada. De nada sirven los códigos si el sistema está podrido y no ofrece una protección real antes de que la sangre llegue al suelo. Este horror no es un hecho aislado. Es el síntoma de un cáncer silencioso que devora a las mujeres en la intimidad de sus hogares, ahí donde nadie mira hasta que el daño es irreversible. La estadística me quema el pecho. Apenas un puñado de víctimas se atreve a denunciar, y de esas, casi ninguna logra ver a sus verdugos tras las rejas. Es una trampa perfecta diseñada para el silencio. La vergüenza es el primer candado, esa sensación amarga que les impide contar que el hombre que juró amarlas es quien las está destruyendo. Carolina estaba atrapada en ese círculo perverso donde el abusador te convence de que tú eres la culpable, de que tú provocas su furia, hasta que terminas perdiendo el sentido de la realidad. Ese aislamiento no es casualidad, es una estrategia para cortarte las alas y alejarte de quienes, como yo, habríamos dado la vida por sacarla de ahí. El sistema ha permitido que la violencia doméstica se convierta en un laberinto sin salida, donde la víctima se siente cada vez más pequeña y sola. Es una maquinaria de opresión que le robó a ella la capacidad de ver una salida, dejándola a merced de una familia que prefirió eliminarla antes que permitirle ser libre. Hay algo que me carcome por dentro y que la policía aún mantiene bajo 7 llaves, pero que yo necesito que ustedes sepan. Semanas antes de aquel fatídico abril, Carolina me entregó una pequeña grabadora de voz camuflada en un llavero. Tenía pánico de que su esposo revisara su teléfono, pero necesitaba documentar lo que pasaba en esa casa cuando las luces se apagaban. Lo que escuché en esas cintas me quitó el sueño. No eran solo gritos, era una negociación fría. En una de las grabaciones se escucha a la suegra, Erika, detallando cómo limpiarían las cuentas de Carolina si ella llegaba a faltar, mientras su esposo, en lugar de defenderla, solo preguntaba si el seguro de vida también les pertenecía a ellos. Pero lo más aterrador es lo que descubrí el día que me atreví a merodear cerca del edificio en Polanco, días antes del crimen. Vi a un hombre, un desconocido con uniforme de mantenimiento, entregándole un sobre amarillo al esposo de Carolina en el estacionamiento. Hoy estoy convencido de que ese sobre contenía los planos de las cámaras de seguridad del piso, los mismos puntos ciegos que permitieron que la suegra entrara y saliera con maletas sin que el vigilante notara nada extraño. Ellos no solo la mataron, diseñaron un vacío legal y físico para ejecutarla. Carolina sabía que le estaban cazando, y ese llavero que aún conservo es la prueba de que su muerte fue una transacción financiera disfrazada de drama familiar. La justicia busca un motivo, y yo tengo la cinta que demuestra que su vida tenía un precio de venta desde mucho antes de que sonara el primer disparo. Ver cómo ese entorno propició su final es lo que me obliga a no callar, porque su silencio no fue falta de valor, fue el resultado de un sistema que la dejó desamparada. Lo que ahora toca es escarbar en el pasado, rastrear si hubo gritos de auxilio que nadie quiso escuchar o denuncias que terminaron en un cajón. Me duele admitirlo, pero el entorno de Carolina, sus amigos, su círculo más íntimo, todos sabíamos que esa relación era un nudo que la asfixiaba poco a poco. Debemos aprender que cuando una víctima calla, no es por falta de ganas de vivir,
sino porque el miedo a morir a manos de su verdugo es real y paralizante. Por eso, si alguien que amas está atrapado, no esperes a que ella tenga la fuerza. Nosotros tenemos que ser su voz y denunciar antes de que la tragedia sea el único desenlace posible. A veces, lo que más hiela la sangre no es el arma disparada, sino la frialdad de quienes ocultaron el cuerpo y las excusas baratas que hoy intentan vendernos. La gran incógnita que me queda es, ¿estarían hoy tras las rejas si este caso no hubiera explotado en las redes? ¿Actúa la justicia por deber o solo cuando la presión social les quema las manos? No podemos permitir que más historias tengan que volverse virales para que las autoridades hagan su trabajo. Ayúdame a que el nombre de Carolina no se olvide y que esta verdad llegue a cada rincón. Si este relato te ha conmovido, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no vamos a soltar este caso y te informaremos cada avance, cada nueva pista y cada secreto que salga a la luz. Tu opinión es fundamental, así que cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el esposo es tan culpable como la suegra? Gracias por acompañarme en este doloroso camino. Nos vemos en la próxima entrega.